Mi nombre es Elena Cruz y con 29 años creía haber atravesado todos los infiernos posibles. Me equivocaba. Mi padre, Fernando Valdés, uno de los hombres más influyentes en Madrid, me había enseñado una sola norma para sobrevivir. La imagen lo es todo. Y una hija militar que, en vez de casarse con algún abogado prestigioso, eligió a un mecánico en un polvoriento pueblo de guarnición. Esa era una imagen que él jamás aceptaría. El día de mi boda con Miguel Torres, mis padres no aparecieron. En su lugar, recibí una llamada. La voz de mi madre, María Esteban, era fría como el acero. Elena, tu padre está ocupado. Dice que no sacrificará toda su carrera política por una de tus decisiones impulsivas. Ellos pensaban que podían simplemente borrarme, tratarme como una vergüenza de esconder. Lo que no sabían es quién estaba sentado en la primera fila de aquella pequeña capilla. La fotografía que envié después les hizo llamar sin parar, desesperados. Pero antes de contaros qué mostraba esa imagen, decidme desde dónde me estáis viendo. Dadle a me gusta y suscribíos para seguir el resto de esta historia. El aire en la capilla de Fayetteville olía a madera vieja y a promesas susurradas. La luz del sol, teñida de ámbar, atravesaba los vitrales y flotaba entre el polvo en suspensión. Era un lugar sencillo, a años luz de las catedrales de mármol de Madrid, donde mi familia convertía cada comida en un banquete oficial, solemne, frío, diseñado solo para exhibirse. Allí no había calidez, aquí sí. Aquí estaba en casa. Los bancos no estaban ocupados por políticos ni esposas sonrientes y calculadoras. Los llenaban mis verdaderos hermanos, hombres y mujeres de la 87 Sonda Aerotransportada, con los hombros erguidos y orgullosos en sus uniformes de gala. Ruidosos, vitales, su risa rebotaba en las vigas de madera antes de que empezara la ceremonia. Ellos habían estado a mi lado en lugares donde los cócteles de mi padre habrían desfallecido. Ellos sí se habían ganado su asiento. Los lugares reservados a mis padres en primera fila estaban vacíos, pero no del todo. Allí se sentaba un hombre que parecía ajeno a todo. Rondaría los 60, vestía chaqueta de lana y pantalones de pana gastados, más propios de una biblioteca universitaria que de una boda militar. Callado, con las manos sobre el regazo, desprendía una inteligencia imposible de ignorar. Y luego estaban sus ojos. Cuando levantó la mirada y la cruzó con la mía, una sonrisa suave le rozó los labios y un escalofrío me recorrió la espalda. Eran los mismos ojos que los de mi padre, azules, afilados, pero donde en mi padre brillaba la ambición fría, en los de aquel hombre se encendía una bondad serena. Él era mi invitado de honor. Él era la razón de todo lo que estaba por ocurrir. Justo antes de que la música comenzara, mi dama de honor, Ana Rivas, me tendió el teléfono. Es tu madre, susurró, con el ceño fruncido. Asentí, con el rostro imperturbable que había aprendido a dominar en 29 años. Crucé al vestíbulo silencioso y cerré la pesada puerta de roble, dejando atrás el calor de la capilla. Elena, respondí. La voz de mi madre no era cálida. Nunca lo había sido. Era acero pulido, como los instrumentos de un quirófano. No hubo un ¿cómo estás? Ni un ¿eres feliz? Ni siquiera un enhorabuena por tu boda. Madre, contesté, con la firmeza de una soldado, llamo para decirte que tu padre y yo no podremos asistir. Lo dijo sin disculpas, como si anunciara el parte meteorológico. Está muy ocupado. Hay una votación sobre infraestructuras y no puede ausentarse de la capital. Guardé silencio. Sabía lo que vendría. Él ha dicho, añadió con un filo en la voz, que no arriesgará su carrera política por una decisión impulsiva tuya. Impulsiva. La palabra quedó flotando, afilada como un cuchillo. A los ojos de ellos yo seguía siendo una niña caprichosa, incluso después de haber dirigido soldados en combate y tomado decisiones de vida o muerte. Casarme con Miguel, un hombre con grasa bajo las uñas, pero más integridad en un dedo que mi padre en toda su vida, no era una alianza estratégica, era una vergüenza, una mancha en el retrato perfecto de familia. La escritora Maya Angelou dijo una vez: cuando alguien te muestra quién es, créelo la primera vez. Yo ya le había dado a mis padres cientos de primeras veces. Aquella fue simplemente la última. Lo entiendo, dije, y esas dos palabras fueron como una cuchilla que cortaba de raíz el último hilo que aún me ataba a ellos. No esperé respuesta. Colgué.
La celebración que vino después fue perfecta, no perfecta al estilo de mis padres, sin cuartetos de cuerda ni fuentes de champán, sino perfecta a mi manera. La hicimos en el jardín trasero de la casa de nuestro capitán, bajo guirnaldas de luces cálidas, mientras el sol de Carolina del Norte se desvanecía tras los árboles. El aire olía a costillas asadas a fuego lento, dulzonas y ahumadas. Barriles de cerveza artesanal sudaban entre bañeras llenas de hielo. Miguel Torres, mi marido, me rodeaba la cintura con un brazo. Su risa era la música más hermosa que jamás había escuchado. Por un instante me limité a respirar el momento. Esto era real, esto era mío. Entonces avancé unos pasos. Capitán Medina, llamé. Carlos Medina, mi comandante, un hombre de risa contagiosa y noble corazón, vino hacia nosotros. Tomé la mano de Miguel con fuerza y luego me acerqué a quien realmente era el protagonista de esa noche. Señor, le dije con voz baja, ¿le importaría tomarse una foto con nosotros? Sus ojos amables brillaron. Será un honor, Elena. Allí estábamos, Miguel y yo en el centro, radiantes. A un lado, el capitán Carlos, símbolo de la vida de servicio que yo había elegido. Al otro, ese hombre sereno con chaqueta de lana, encarnando una verdad que mis padres habían tratado de enterrar durante décadas. Levanté el móvil, tomé la foto y miré la pantalla. Era el retrato de mi felicidad, y también un arma perfectamente calibrada. Abrí el chat familiar, ese grupo saturado de brunch de Lucía y discursos vacíos de Fernando, sin texto. Solo la imagen. Presioné enviar. Durante 3 minutos reinó el silencio. Después el móvil comenzó a vibrar sobre la mesa de madera. María Esteban. Ignoré la llamada. Paró y volvió a sonar. Fernando Valdés. Una pausa. Lucía Herrera. Una tras otra, las llamadas llegaban, frenéticas, desesperadas, como un derrumbe en cadena desde ese mundo impecable que ellos tanto se habían esforzado por construir. Vieron al hombre de la foto y supieron exactamente lo que significaba, supieron qué historia podía contar. Miré la pantalla. El nombre de mi padre parpadeaba con una urgencia que jamás había tenido para mí. Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro. Tomé el teléfono, no para contestar, sino para dárselo a Miguel. Él lo entendió al instante, con solo mirarme. Con un gesto tranquilo, pulsó el botón de apagado. El zumbido cesó. Solo quedó el murmullo del viento al caer la tarde y las carcajadas de nuestros amigos llenando el jardín. La partida había cambiado para siempre. Mi mirada volvió al rostro sereno de Miguel y luego se posó en el hombre que estaba sentado en una mesa cercana, en silencio. Tenía los ojos de mi padre, pero los suyos, a diferencia de los de Fernando, no juzgaban. Eran ojos que sabían escuchar. Eran ojos buenos. Recordé la primera vez que vi esa bondad. Fue en un día lluvioso, cuando sentí que no tenía a dónde ir. Las cicatrices invisibles son las que más duelen. No sangran, no se inflaman, pero arden con cada desprecio, con cada mirada cargada de juicio. Mi infancia fue una cartografía de esas heridas, un mapa detallado de mi propia insuficiencia. Recuerdo que, con 16 años, me pasé meses trabajando en un proyecto de ciencias sobre la biorremediación de suelos contaminados. Era complejo, importante, y gané el primer premio. Volví a casa apretando entre mis manos la cinta azul y un trofeo pequeño, latiéndome el pecho de orgullo frágil. Encontré a Fernando Valdés en su despacho, leyendo el periódico económico. Alzó la vista cuando entré, escaneó con los ojos mi premio y asintió con desgana. Bien, dijo, y volvió a su lectura. Pero Lucía acaba de ser nombrada capitana del equipo de animadoras. Eso sí que es construir relaciones. Y así, en un instante, todos mis meses de esfuerzo se desvanecieron. Mi pasión, mi logro, mi inteligencia, todo quedó eclipsado por una victoria social de mi hermana menor. En la familia Valdés, la inteligencia era una herramienta, pero la popularidad era moneda de oro, y yo siempre estuve en bancarrota. La crueldad de mi padre era una herida afilada y rápida. La de mi madre, en cambio, era un veneno lento. María Esteban era la arquitecta del silencio en nuestra casa, silencio disfrazado de paz, pero construido sobre los escombros de mi voz. Algunas de mis memorias más vívidas son de aquellas cenas en el club de campo, rodeados de jardines podados al milímetro y cubiertos de porcelana fina. Era el escenario favorito de Fernando. Allí, en medio de todo, él me sentaba en el banquillo.
Me interrogaba sobre política, economía, actualidad. No era una conversación, era un juicio público. Si respondía bien, pasaba página. Si fallaba o me atrevía a disentir, no alzaba la voz, solo me lanzaba una mirada. Una de esas miradas frías y pesadas que podían convertir una sopa de marisco en cenizas. Un castigo silencioso que dejaba claro mi lugar, decorado, no protagonista. Aquella era la paz que mi madre defendía, una paz comprada con trozos de mí. Él no conversaba conmigo, me sometía a interrogatorios, política internacional, actualidad, teoría económica, temas que sacaba durante las cenas como si estuviese en un debate televisado. Las demás familias en las mesas del club sonreían amablemente, ajenas a la ejecución pública que tenía lugar. Si respondía bien, simplemente cambiaba de tema, pero si dudaba, si me atrevía a tener una opinión distinta, no levantaba la voz, solo me lanzaba esa mirada, dura, pesada, cargada de decepción, una mirada que me clavaba a la silla, que convertía el bisqué de langosta en cenizas en mi boca. Era una humillación con público, su manera de recordarme cuál era mi sitio. Una noche, tras una cena especialmente cruel, seguí a María Esteban hasta su dormitorio. Tenía 14 años, las lágrimas se me escapaban sin remedio. ¿Por qué nunca dices nada? Solté entre sollozos con la garganta desgarrada. ¿Por qué nunca me defiendes? Ella estaba frente al tocador, quitándose el collar de perlas con la meticulosidad de un ritual. No me miró. Sus ojos seguían el movimiento de sus propias manos mientras desabrochaban una a una las cuentas. Suspiró, largo y cansado. Elena, no compliques más las cosas de lo necesario, dijo con voz baja, pero firme. Esta familia necesita paz. Su paz, una paz que yo pagaba con pedazos de mí misma. Ese fue el instante en que comprendí. Mi madre no era una víctima callada, era cómplice voluntaria. Su silencio no era debilidad, era una decisión. Eligió las perlas, eligió el estatus, eligió la paz antes que a su propia hija. Aquel hombre de la boda, el de los ojos de Fernando, no era un desconocido. Lo había visto una vez, años atrás, como un susurro en la memoria. Yo tendría unos 10 años. Hurgaba en el desván polvoriento cuando encontré un álbum de fotos encuadernado en cuero. Entre las páginas sueltas había una imagen que jamás había visto. Fernando, joven, con el brazo echado sobre los hombros de otro hombre casi idéntico a él. Reían, apoyados contra un Ford Mustang viejo, irradiando una felicidad tan pura que dolía, una alegría que yo nunca había visto en el rostro de mi padre. Bajé corriendo con el álbum entre las manos. Mamá, dije, señalando la foto, ¿quién es este? El cambio fue inmediato y aterrador. Su sonrisa amable desapareció, sustituida por un gesto tenso, enojado. Me arrebató el álbum con dedos que, normalmente delicados, se volvieron garras. Arrancó la foto, la rompió en dos y luego en cuatro, la dejó caer al cubo de basura. De esta persona no se habla, susurró con voz baja y peligrosa. Jamás. Nunca volví a preguntar, pero aquella imagen quedó grabada en mi mente como una herida abierta. Cuando por fin lo conocí tenía 18 años. Había tenido otra pelea con mi padre. No recuerdo ni por qué. Algo relacionado con mis solicitudes universitarias. Dijo que mis metas eran absurdas, impropias de una hija suya. Por primera vez, grité. El shock en su cara fue seguido por una furia tan helada que sentí cómo el aire del salón se volvía irrespirable. Huí, bajo un aguacero brutal. Corrí hasta que mis pies ya no respondían. Lloraba y la lluvia me ocultaba el rostro. Sin darme cuenta, terminé frente a una librería antigua con toldo empapado. Cruz, libros y letras, decía el cartel, con letras doradas descoloridas. La puerta se abrió. Un hombre me observó, mayor, con mechones grises entre el cabello oscuro. Tenía los ojos más tristes y bondadosos que había visto jamás. Los ojos de la foto. Vas a pescar una pulmonía ahí fuera, dijo con voz suave. Entra, te preparo un chocolate caliente. Estaba agotada, rota, no dudé. Crucé la puerta hacia un santuario que olía a papel viejo, cuero y café recién hecho. No preguntó mi nombre, no pidió explicaciones. Me tendió una taza humeante, colocó una manta de lana sobre mis hombros y se sentó frente a mí, en un sillón ajado. Solo escuchó. Allí, en ese rincón cálido y silencioso, volqué toda mi infancia dorada y hueca. Antonio Cruz, hermano menor de Fernando, mi tío, el hombre al que mi familia había borrado del mapa.
Nunca me dio consejos, solo me ofreció su presencia. Y mientras el olor a lluvia y tinta antigua llenaba el espacio, me di cuenta de algo. Tenía una elección. No tenía por qué quedarme atrapada en aquella casa perfecta y gélida. Pero, ¿cómo se empezaba una vida nueva? ¿A qué se parecería? La respuesta era él. La librería de Antonio se convirtió en mi refugio secreto. Siempre que podía escapar del mundo sofocante de Madrid, conducía hasta su pueblo. Pasaba las tardes perdida entre libros, acurrucada en un sillón de cuero mientras él trabajaba. Nunca insistía en que hablara de Fernando. De hecho, rara vez mencionaba su nombre. En su lugar, me enseñaba lo que mi padre jamás pudo. Me enseñó a escuchar de verdad, a no preparar mi respuesta mientras el otro aún hablaba, a debatir ideas con respeto, a discrepar sin convertirlo en una guerra. Para Fernando, opinar diferente era una amenaza. Para Antonio era una oportunidad de crecer. Discutíamos de todo, desde política fiscal hasta las novelas de Faulkner. Pero al final de cada conversación, Antonio Cruz siempre sonreía con esa serenidad que lo definía y me decía: Tienes una mente extraordinaria, Elena. Nadie me lo había dicho nunca. En la casa de Fernando Valdés, mi intelecto era una herramienta de exhibición, una extensión de su propio prestigio. Allí, mi mente tenía valor solo si brillaba bajo su control, pero en esa librería valía por sí misma. A veces, para comer, Antonio se escapaba a la charcutería de la esquina y volvía con 2 bocadillos enormes de carne asada con cebolla caramelizada entre pan crujiente y grueso. Comíamos entre las estanterías, rodeados de libros y del olor a tinta vieja. Aquellas comidas simples tenían más sabor a hogar que todos los banquetes servidos en porcelana fina de mi infancia. Esa librería no era solo un refugio, era el lugar donde comencé a reconstruirme. Y fue allí también donde conocí a Miguel Torres. Una tarde de verano, mi viejo Honda, que ya pedía jubilación a gritos, se detuvo a escasas calles de la tienda. Llamé a tía Antonio con frustración y los ojos a punto de romperse en lágrimas. No te preocupes, me dijo con voz tranquilizadora, conozco a alguien. 20 minutos después llegó una grúa, y de ella bajó él, Miguel. No era lo que esperaba. No era el típico abogado brillante con corbata de seda, de los que mi padre consideraba aprobados. Era alto, delgado, con unos ojos que parecían haber visto muchas cosas y unas manos manchadas del trabajo honesto. Tenía algo en su forma de moverse, calma, firmeza. No hablaba mucho, no necesitaba impresionar a nadie. Mientras reparaba el coche, levantó la mirada, se fijó en mis ojeras, en el temblor sutil de mis dedos. Llevas el mundo entero encima, ¿lo sabías? Me dijo con tono suave. No era un reproche, no era compasión, solo una constatación. Y por alguna razón, eso me hizo querer llorar. No intentó arreglarme, no me dio consejos, solo me vio. Nuestra primera cita no fue en un restaurante con copas de cristal y camareros de guante blanco. Me invitó a su taller. Era un espacio amplio, impregnado de olor a grasa, metal y sueños por construir. En un rincón, al lado de un motor a medio ensamblar, tenía una vieja barbacoa de carbón. Me dio una cerveza fría y mientras cocinábamos hamburguesas, me habló de su pasión. Miguel no solo arreglaba cosas rotas, era un creador, un artesano del acero. Me contó su sueño: diseñar motores eficientes, sostenibles, accesibles para todos. Sus ojos se iluminaban con cada palabra, y por primera vez estaba con un hombre que no intentaba impresionarme con títulos ni apellidos. Me conquistaba con propósito. Aquella noche, sentado sobre cajas de leche en su taller, comiendo carne asada entre risas y silencio compartido, me sentí vista, valorada, mucho más que en todos los pasillos de mármol de la casa Valdés. Él no quería arreglarme, solo estaba allí conmigo, con paciencia y verdad, y en su presencia comencé a sanar. Años después, ya siendo pareja estable, una noche lluviosa en la librería me atreví, por fin, a preguntar: ¿por qué te borraron del mapa, Antonio? ¿Por qué papá te hizo desaparecer? Él se quedó callado, mirando la calle mojada por la lluvia. Su rostro parecía más envejecido que nunca. Tu padre y yo fundamos juntos una promotora inmobiliaria hace muchos años, comenzó, con tono bajo y sin rencor. Éramos jóvenes, ambiciosos. Él era la cara visible, encantador, implacable. Yo manejaba los números, la estrategia. Éramos un buen equipo. Hizo una pausa, bebió un sorbo de té y continuó.
Entonces surgió una gran oportunidad, un negocio de recalificación de terrenos que nos haría ricos, pero era sucio. Involucraba presionar a pequeños propietarios, usar conexiones políticas de forma cuestionable. Para llevarlo a cabo, debíamos convertirnos en aquello que prometimos no ser jamás. Me miró directamente a los ojos. Le dije que no. Le supliqué que abandonara el trato, pero Fernando lo vio como su única oportunidad. Me llamó débil, sentimental. Dijo que yo lo estaba frenando. La historia fluía sin amargura, pero cargada de una tristeza profunda. Así que decidió. Reestructuró la empresa, encontró un vacío legal para dejarme fuera y se quedó con todo. Él se convirtió en el senador Valdés y yo en el hermano fracasado y resentido. Una historia conveniente, fácil de digerir para Madrid. Entonces, Antonio extendió la mano y la colocó sobre la mía. Estaba cálida, firme. No te lo cuento para que odies a tu padre, Elena. Te lo cuento para que entiendas lo que más valora. No solo me apartó, construyó su imperio sobre esa decisión, y hará cualquier cosa para protegerlo. Sus palabras quedaron flotando en el aire, como un presagio silencioso. Ya no era solo una historia del pasado, era el mapa de lo que estaba por venir, y yo ya caminaba por esa ruta. La calma que habíamos encontrado en Fayetteville era real, sí, pero frágil, y la advertencia de Antonio resonaba cada vez con más fuerza en mi cabeza. Él haría lo que fuera para protegerlo. Jamás me habría imaginado que algo tan elegante como un Mercedes negro azabache, recién salido del concesionario, aparecería frente al polvoriento taller de Miguel, y mucho menos que de él bajara Lucía Herrera. Parecía sacada de otra dimensión. Vestía una blusa de seda y unos pantalones a medida que seguramente costaban más que mi primer coche. Caminaba por el empedrado como si cruzara un campo minado, evitando que sus tacones se hundieran entre la grava. Su sola presencia allí resultaba tan fuera de lugar que por un momento me pareció una escena sacada de una comedia absurda. El contraste entre su coche de lujo silencioso y reluciente y el caos encantador del taller, lleno de herramientas, grasa y piezas de motor, era la metáfora perfecta de nuestras vidas. En sus manos llevaba una gran cesta de mimbre, de esas que ves en las revistas de decoración, envuelta en celofán brillante, cuidadosamente repleta de quesos importados, galletas artesanas y vinos selectos. El logotipo no dejaba lugar a dudas: Dean and Duca, el templo gourmet de los elitistas. Elena, canturreó con una sonrisa tan fingida como las luces de un árbol de Navidad en una tienda de departamentos. Pasaba por la zona y pensé en venir a verte. ¿Pasaba por la zona? Fayetteville, Carolina del Norte, está a 6 horas de Washington. Apoyada en el marco de la puerta del taller, crucé los brazos. Miguel se acercó y se colocó a mi lado, secándose las manos con un trapo. Su sola presencia bastaba para que yo no me moviera ni un centímetro. Hola, Lucía, respondí sin inflexión alguna. Ella hizo un rápido escaneo visual del lugar, y aunque intentó mantener su sonrisa de catálogo, no pudo evitar el gesto de disgusto al ver el entorno. Y tú debes de ser Miguel, dijo, extendiendo su mano perfecta. Es un placer conocerte al fin. Miguel le estrechó la mano con firmeza. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Lucía, como buena actriz entrenada, retomó el guión. Mamá y papá están destrozados por no haber estado en la boda, empezó, con voz empapada de falsa compasión. Todo ha estado tan revuelto, pero quieren enmendarlo, a todos. Dejó la cesta sobre el banco de trabajo, empujando unos cables y bujías con desdén. Quieren organizar una cena en casa, en Washington, una verdadera celebración para darte la bienvenida a ti y al tío Antonio, por supuesto. Pintó un cuadro cálido de reencuentros familiares y reconciliación, pero yo entendía perfectamente el idioma oculto en sus palabras. Usaba expresiones como intereses compartidos, sinergias familiares, alianzas estratégicas. No era una invitación, era una propuesta comercial. No se trataba de familia, se trataba de capital. No respondí, solo la miré, y mi silencio la descolocó por completo. Comenzó a juguetear con el puño de su blusa, nerviosa. Mira, Elena, dijo al fin, dejando caer parte de la máscara. Sería mejor para todos si mostráramos una imagen unida. Ya sabes cómo es papá. No soporta la idea de que alguien ajeno a la familia Valdés esté a cargo de algo tan importante. Y ahí estaba, el desliz, esa frase descuidada que desnudaba todo el plan, un ajeno manejando algo importante. Se me heló la sangre.
¿Qué demonios significaba eso? Tras unos minutos más de frases vacías, Lucía se marchó. Subió a su coche alemán reluciente y se alejó, dejando tras de sí una nube de polvo y el rastro empalagoso de su perfume caro. El taller quedó en un silencio sepulcral. La cesta de Dinanduca seguía sobre el banco de trabajo como una bomba sin detonar. Me volví hacia Miguel. ¿Qué ha sido eso? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué significa eso de que alguien ajeno está al mando? Él me miró con gravedad, tomó mis manos con delicadeza. Elena, dijo con voz serena, hay algo que debí haberte contado hace tiempo. Me miró con ternura, como si se disculpara con los ojos. Me enamoré de ti cuando aún eras solo la sargento que venía a leer libros con su tío, cuando solo veías en mí a un mecánico. Me condujo hacia el fondo del taller, hacia una puerta que siempre había asumido que era un trastero. La abrió, encendió la luz. Me quedé sin aliento. No era un almacén, era un laboratorio. Paredes blancas e inmaculadas, servidores informáticos, pantallas, planos técnicos. En el centro, sobre una mesa quirúrgicamente limpia, había un conjunto de baterías compactas que emitían un leve resplandor azul. Este taller no es solo un taller, murmuró. Es mi cuartel general. Me miró, su voz casi un susurro. Me llamo Miguel Torres y mi empresa es LM Technologies. El nombre me golpeó como una bofetada. LM Technologies era el fantasma silencioso que había irrumpido en el mundo de la defensa nacional, una startup brillante que, sin aviso, había ganado un contrato multimillonario con el Pentágono para desarrollar baterías de nueva generación para vehículos militares, un contrato por el que mi padre había estado presionando durante meses, un contrato que Miguel había ganado. Miguel había vencido a Fernando Valdés. La foto, las llamadas, la aparición repentina de Lucía, todo encajó con una claridad nauseabunda. No les importaba Antonio, ni tampoco yo. Lo que querían era a Miguel. Mi padre no había conseguido vencerlo, así que intentaba absorberlo, dominarlo. No me sorprendía que Miguel tuviera éxito. Siempre supe que era brillante. Lo que me desbordó, lo que me arrancó las lágrimas, fue comprender, con una certeza que me atravesó el alma, que ese hombre increíble me había amado sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Me había elegido cuando no tenía nada que ganar. Me dejó creer que era solo un mecánico más, y aún así me valoró por quien era, no por lo que mi apellido podía ofrecerle. Él me dio algo que mi propia familia jamás supo darme, amor incondicional. La invitación a cenar no era una rama de olivo, era una emboscada, una operación hostil de absorción en la que yo era el cebo. Miré a Miguel, al hombre bueno y fuerte que era mi esposo, mi compañero, mi verdadera familia. Vi en sus ojos esa fortaleza callada que nunca vacila, y dentro de mí algo se solidificó, algo que ya no se rompería jamás. El miedo y el dolor que había cargado tantos años se consumieron, dejando solo una certeza fría y nítida. Si alguna vez sentiste que tu valor para tu familia dependía de lo que podías hacer por ellos, pulsa ese botón de me gusta. Y en los comentarios escribe, lo entiendo, porque necesito saber que no estoy sola en esta lucha. Inspiré hondo. El olor a aceite y metal me llenó los pulmones. Ese era el aroma de mi vida real, mi hogar verdadero. Voy a ir, dije en voz baja pero firme, pero no para reconciliarme. Lo miré directamente a los ojos. Voy para acabar con esto. Entrar en la casa de mi infancia, en Georgetown, fue como colarme en un decorado detenido en el tiempo. Todo seguía igual. Los suelos de madera reluciente, los techos imposibles, el silencio denso como una niebla que lo cubría todo. Cada superficie brillaba como si nunca nadie la hubiese tocado. Cada arreglo floral parecía recién salido de una revista. Cada objeto, perfectamente colocado con precisión casi quirúrgica. Era una casa preciosa. Nunca fue un hogar. Fernando Valdés, mi padre, nos recibió en la puerta con esa expresión perfectamente entrenada de calidez paternal, que jamás alcanzaba sus ojos. A su lado, María Esteban, impecable en un vestido de cachemira y su eterno collar de perlas, jugaba a la anfitriona perfecta. Elena, cariño, exclamó, besando el aire junto a mi mejilla. ¡Qué alegría verte! La función empezó de inmediato. Mi padre palmoteó a Miguel en el hombro con una familiaridad que me revolvió el estómago. Miguel, hijo, un placer al fin. He oído maravillas sobre tus talentos ocultos. La palabra ocultos venía cargada de ese desprecio sutil, como si Miguel fuese un truco ingenioso que él acababa de descubrir.
Luego se volvió hacia Antonio, el hermano al que había arruinado y desterrado durante más de 3 décadas. Antonio, ha pasado demasiado tiempo. ¿Bienvenido a casa? Lo dijo como si solo hubiesen perdido el contacto, como si mi tío hubiera estado de vacaciones y no en un exilio forzado. El rostro de Antonio no se inmutó. Su dignidad serena era su escudo contra la obscena hipocresía del momento. Sentí un nudo en el estómago. Aquello no era una reunión familiar, era una negociación estratégica, y nosotros éramos el bando contrario. La cena se sirvió en el comedor formal, bajo una lámpara de araña que dejaba caer luz como gotas sobre la mesa de caoba, una sucesión de platos refinados elaborados por un chef de renombre en DC, acompañados por un bordeaux añejo que costaba más por botella que mi alquiler mensual. Todo estaba diseñado para impresionar, para intimidar, para recordarnos contra qué poder nos enfrentábamos. Durante la cena, Fernando dirigió la conversación como si estuviera en campaña, lanzando puñales disfrazados de comentarios triviales. Cada frase, un golpe medido. Es un alivio que Elena haya encontrado a un hombre que pueda mantenerla, comentó, girando su copa con elegancia estudiada. Esa carrera militar, en fin, es noble, claro, pero no lleva a ningún sitio, ¿verdad? Con una sola frase redujo mis años de servicio, mi rango, mi vocación, a un pasatiempo inútil. Luego se dirigió a Miguel. Así que, un mecánico de pueblo, toda una historia de Cenicienta. Es increíble lo que puede lograrse con algo de suerte y los contactos adecuados. Quería retratar a Miguel como un accidente afortunado, mientras se posicionaba como el contacto que ahora necesitaba. Miguel simplemente sonrió, dio un sorbo a su vaso de agua. Antonio se mantuvo en silencio, atento. Yo masticaba vieiras selladas que me sabían a ceniza. No dije ni una palabra. Solo observaba a mi padre, con la mirada afilada, almacenando cada mentira, cada juego. Era un soldado en misión de reconocimiento, cartografiando el terreno enemigo antes de la batalla. Tras la cena, Fernando condujo a los hombres a su despacho. Hablemos de negocios, dijo él con una falsa jovialidad que retumbó como un gong hueco. María intentó apartarme hacia el salón con la excusa de tomar café, pero negué con la cabeza. No, iré con ellos. El despacho, ese maldito despacho, el mismo donde me humilló, me quebró y despreció una y otra vez. Todo seguía igual. El escritorio de caoba, los sillones de cuero, ese olor asfixiante a libros viejos y poder rancio. Fernando se sentó tras el escritorio como si presidiera una junta directiva, dueño y señor de nuestro desastre familiar. Hizo un gesto a Miguel y Antonio para que tomaran asiento. Yo me quedé de pie, firme, junto a la puerta. No perdió el tiempo. Se inclinó hacia adelante como un depredador acercándose al cuello de su presa. Miguel, tu tecnología es revolucionaria, de verdad, pero la tecnología por sí sola no basta. Necesitas protección política, acceso, imagen. Juntó las yemas de los dedos, seguro de su poder. Tengo una propuesta: fusionar LM Technologies con una filial de un gran contratista de defensa en el que tengo participación directa. Seguirás al mando creativo, claro está, pero contarás con todo nuestro capital político detrás. Tú tienes la tecnología, yo el poder. Juntos seríamos invencibles. Ahí estaba la razón real de toda esta pantomima, una absorción disfrazada de reencuentro familiar, una ofensiva cuidadosamente orquestada. Observé a Miguel. No estaba intimidado, estaba sereno, centrado. Esperó con paciencia a que Fernando terminara. Senador, respondió con cortesía firme, agradezco la oferta, pero los pilares de mi empresa son la independencia y la innovación. La creé precisamente para desafiar el tipo de estructura que usted representa. Me temo que voy a rechazar. El silencio se hizo espeso como alquitrán. La sonrisa de Fernando se congeló. Poco a poco se fue descomponiendo hasta quedar en nada. Sus ojos, que habían fingido calidez toda la noche, se tornaron bloques de hielo. Miró fijamente a Miguel durante unos segundos. El rechazo era un idioma que no entendía. Y entonces giró bruscamente la cabeza hacia mí. La furia contenida durante toda la velada finalmente estalló. Su rostro se transformó en una máscara de rabia pura, la misma que me había atormentado desde niña. ¡Tú!, rugió, con la voz rebotando contra las paredes paneladas. Siempre tú, la rebelde, la que tiene que arruinarlo todo. Golpeó el escritorio con el puño, como un disparo seco. Debería haberlo sabido, vociferó clavando su mirada en mí.
Debería haber sabido que le meterías en la cabeza esas ideas ridículas. Y fue entonces cuando se quebró algo en mí. No fue un estallido, fue un clic, suave, final, como un cerrojo encajando al fin. El miedo que había habitado mis huesos durante 29 años desapareció, evaporado, dejando en su lugar una calma glacial, helada y poderosa. Levanté la cabeza, lo miré, no como su hija, sino como su igual. Mi voz no fue un grito, fue un susurro firme, sereno, afilado como el acero. No, senador, dije, enfatizando el título con precisión quirúrgica. Yo no arruino las cosas. Tú fuiste quien lo destruyó todo. Arruinaste mi infancia con los golpes que me diste en este mismo cuarto. Las palabras flotaron en el aire, densas y venenosas. Su rostro, desfigurado por la ira, se aflojó hasta quedar en una expresión de incredulidad atónita. María dejó escapar un jadeo ahogado. Lucía, que se había asomado al oír los gritos, se quedó congelada en el umbral. No digas cosas que no son verdad, Elena, susurró mi madre temblando. Tu padre solo era estricto. ¿Estricto? La palabra me provocó una risa amarga, una mentira mezquina, frágil, una venda autoimpuesta para no enfrentar la podredumbre. La miré con una frialdad absoluta. ¿Estricto? Repetí. ¿Así lo llamas? Yo lo llamo sentir el cinturón de cuero contra mis piernas con 12 años por sacar un notable en historia. Lo llamo quedarme encerrada aquí, a oscuras, llorando hasta perder el aliento mientras vosotros cenabais como si nada. Recuerdo cada marca que decidiste no ver. Avancé un paso. Ella retrocedió en su sillón. Y tú estabas allí. Lo viste todo. Oíste mis llantos. Pero elegiste tus perlas y tu reputación antes que a tu hija. Elegiste esta casa por encima de un hogar. Dejé que el silencio se empapara de esa acusación, y entonces solté la estocada final. Tu silencio dolió más que todos sus golpes juntos. Mi madre dejó escapar un sonido herido, como un animal al que acaban de atravesar. Se aferró a su collar de perlas como si fuera un salvavidas, los nudillos blancos, el alma hecha trizas. Di media vuelta. Caminé hasta Miguel, le tomé la mano, nuestros dedos se entrelazaron, una alianza muda. Miré a Fernando por última vez. Su rostro era ahora una máscara pálida y flácida, un hombre reducido a escombros. Este hombre, dije con una claridad que jamás había sentido antes, el mismo al que despreciáis llamándole mecánico, me enseñó lo que significa el respeto, la bondad, me dio la seguridad que nunca tuve en esta casa. Ve en mí un valor que vosotros nunca supisteis reconocer, un valor que no depende de vuestro apellido, ni del dinero, ni del poder. Sentí cómo Miguel apretaba mi mano, transmitiéndome su fuerza silenciosa. Detrás de mí, la presencia serena de Antonio era un muro firme, un respaldo sin fisuras. Ya no era la niña sola frente al tirano, era una mujer rodeada de su verdadera familia. No he venido esta noche a buscar vuestra aprobación, proclamé, clavando la mirada en Fernando, ni tampoco a negociar. He venido a informaros. Inspiré hondo por última vez. A partir de este momento ya no tienes poder sobre mi vida. No eres mi comandante, no eres mi padre, eres solo un político más, rodeado de muebles caros, y nos vamos. La firmeza de mis palabras no admitía réplica, no era una súplica, era una sentencia. Me giré sin añadir nada más. Miguel y Antonio me siguieron, los tres hombro con hombro hacia la puerta. No miramos atrás, pero el caos se notaba respirando en el silencio que dejábamos tras nosotros. Sentía a Lucía, congelada en el umbral, viendo cómo su mundo perfecto se hacía añicos. Escuché a lo lejos el sollozo de María, hueco, vacío, como una campana rota, y percibí el peso insoportable de la ira impotente de Fernando, viendo cómo se le escapaba entre los dedos el control, el relato, el teatro entero de su vida. Por primera vez, Fernando Valdés era totalmente, absolutamente irrelevante. Cruzamos el vestíbulo principal entre arreglos florales impecables y espejos que reflejaban nuestra retirada silenciosa. Miguel abrió la pesada puerta de roble y una ráfaga de aire fresco nos envolvió como una purificación. Fue como respirar libertad por primera vez. No corrimos. Bajamos los escalones de piedra con paso firme y sereno, como quien ya no necesita huir, ni una palabra hasta llegar al coche. Tras nosotros, la puerta se cerró con estruendo. Ese golpe seco no era solo el fin de una visita, era el cierre de un sepulcro, el final de un capítulo oscuro, ahogante. La soldado, por fin, volvía a casa. El trayecto de 6 horas de vuelta a Fayetteville
Fue el más silencioso de mi vida. No sentía victoria, ni rabia, solo un vacío profundo. El vacío de un campo de batalla tras la última explosión. Había ganado la guerra por mi alma, sí, pero a cambio de amputar para siempre el lazo con mi propia sangre. Una cirugía necesaria, pero que dejaba un miembro fantasma que aún dolía. Lo primero que hice al llegar fue sacar el móvil. Busqué el contacto de María. Su foto, tomada en una gala benéfica, posando junto a Fernando, me observaba como un recordatorio cínico. Pulsé bloquear número. Hice lo mismo con el de él. No fue un acto de odio, fue profilaxis, limpieza de heridas para evitar infecciones futuras, un muro de acero. Mi silencio sería el cemento que lo mantendría en pie. Ya no jugaba su juego, no era una pieza en su tablero. Volvimos a la rutina en Fayetteville. Ese ritmo sencillo era como un ungüento para mis nervios aún en carne viva. Las carreras al amanecer, el olor a café en la cocina, el martilleo familiar del taller de Miguel. Eso era la vida real, la que construíamos juntos con respeto y verdad, sin máscaras, sin postureo. Por primera vez sentí una paz auténtica, no comprada con mi silencio, sino conquistada con mi verdad. Pero las réplicas del terremoto en DC no tardaron en dejarse sentir. Unas semanas después, hojeando las noticias desde mi portátil, me topé con un titular de Político. El poder del senador Valdés se tambalea mientras el Pentágono apuesta por empresa emergente tecnológica. El artículo narraba cómo Fernando había perdido el contrato millonario de baterías en favor de una firma ágil, casi desconocida, LM Technologies. Los analistas políticos ya se preguntaban si había perdido su toque. Los donantes estaban inquietos. No me alegré, pero sí sentí una satisfacción fría. Yo no disparé una sola bala. Su imperio se resquebrajaba bajo su propia soberbia. Intentó comprar el futuro, y cuando no pudo, el futuro simplemente lo dejó atrás. Las consecuencias no fueron solo políticas. Pronto llegarían más cerca de lo esperado. Una tarde, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dejé que saltara el buzón de voz. Unos segundos después apareció un mensaje en la pantalla. Elena, por favor, contesta. Soy yo, Lucía. Solté un suspiro pesado y marqué su número, pero la voz al otro lado no era el tono engolado y falso de siempre. Era un llanto desgarrado, roto, como el de una niña cuyo mundo acababa de derrumbarse. Lo ha cancelado, sollozó sin preámbulos. La familia de Javier han anulado el compromiso. Javier Soto era su prometido, heredero de una fortuna hotelera. Su boda estaba destinada a ser el evento social del año, el enlace de dos dinastías influyentes del poder en DC. Su padre ha dicho que nuestra familia ya no es fiable a largo plazo, gimió. Es por culpa de lo del contrato, por lo de papá. Y todo es tu culpa, lo arruinaste todo. Ahí estaba, la acusación. Incluso en su desesperación, su primer instinto fue señalarme a mí como la culpable. La antigua Elena se habría tragado la culpa, habría pedido perdón, pero esa Elena ya no existía. La nueva Elena simplemente escuchó. Dejé que llorara, que soltara su rabia, su miedo, su frustración. No me justifiqué, no discutí, solo me mantuve al otro lado del teléfono, en silencio, firme. No había alegría en su sufrimiento, no me regodeaba en su caída. Ver a mi hermana, la hija perfecta, aquella que siempre navegó sobre nubes de privilegios, tan rota, tan perdida, solo me produjo tristeza, tristeza por la vida hueca que le enseñaron a desear. Cuando sus sollozos se transformaron en respiraciones entrecortadas, hablé. Mi voz fue suave, pero con la firmeza de quien sabe lo que dice. Lucía, dije, siento que estés sufriendo. Hubo un silencio. Quizás se sorprendió al no oír gritos. Pero no puedo arreglar esto por ti, continué. No puedo hablar con la familia de Javier, y no voy a hablar con papá ni con mamá para que todo vuelva a parecer perfecto. Esa vida, ese mundo, ya no es el mío. ¿Entonces no vas a hacer nada? Preguntó incrédula. Sí, voy a hacer algo. Si de verdad quieres construir una vida propia, una real, te ayudaré. Puedo ayudarte a redactar un currículum, hacer algunas llamadas, buscarte un empleo de verdad, un piso. Puedo ayudarte a ponerte en pie por ti misma. Hice una pausa, dejándole asimilar la oferta. Y entonces tracé el límite, una frontera tan clara como necesaria para mi propia paz mental. Pero no volveré a esa casa, ni volveré a relacionarme con mamá ni con papá. Esa es mi línea, y no se negocia.
¿Alguna vez tuviste que poner un límite difícil con alguien de tu familia para proteger tu bienestar? Es una de las decisiones más duras, pero más necesarias que podemos tomar. Si lo entiendes, si estás de acuerdo, dale un me gusta a este video. Y en los comentarios escribe solo 2 palabras. Bien por ella. Quiero ver esa oleada de apoyo. Lucía se quedó en silencio. Podía casi oír los engranajes girando en su cabeza, procesando una oferta que no nacía del interés ni de la manipulación, sino del apoyo auténtico, con condiciones sinceras. Tengo que colgar, murmuró finalmente. La oferta sigue en pie, le respondí. ¿Sabes dónde encontrarme? Colgué. No la había castigado, no la había humillado. Usé el poder que ahora tenía no como arma, sino como puente, un puente que ella podía decidir cruzar, pero que se detenía justo en el límite que yo había marcado con sangre y determinación. Había dibujado mi línea en la arena, pero mientras me quedaba allí, sentada con el móvil aún en la mano, empecé a entender algo más profundo. Las consecuencias de aquella noche no eran solo familiares. Las grietas empezaban a hacerse visibles a los ojos del mundo. Dicen que una casa construida sobre cimientos podridos está condenada a derrumbarse por sí sola. Yo no tuve que empujar, no encendí ninguna cerilla, solo tuve que alejarme y dejar que la gravedad hiciera su trabajo. El primer temblor llegó un mes después de aquella cena. No fue un escándalo público, fue un titular en portada de The Washington Post. Estaba tomando café en la cocina cuando Miguel me pasó su portátil por la mesa. Tienes que ver esto, dijo en voz baja. El titular era demoledor. El pecado original del senador, cómo Fernando Valdés construyó su imperio sobre la traición. Era una investigación periodística tan meticulosa, tan bien armada, que olía a Pulitzer desde la primera línea. Un reportero había pasado meses escarbando en los primeros negocios de mi padre. El artículo relataba, con fechas, nombres y copias de documentos legales, cómo un joven ambicioso y sin escrúpulos llamado Fernando Valdés utilizó presiones políticas ilegales y una red de sociedades pantalla para expulsar a su propio hermano menor, Antonio Cruz, de la empresa que fundaron juntos, dejándole con las manos vacías. Toda la historia estaba ahí. La historia de Antonio Cruz, esa que me contó una noche lluviosa entre estanterías repletas de libros olvidados, ahora estaba escrita con tinta indeleble a la vista de todos. El artículo no mencionaba mi nombre, no hablaba de nuestra última cena en familia, no hacía falta. Era simplemente eso, la verdad al fin expuesta a la luz. Y la verdad fue como una bola de demolición. El teléfono comenzó a sonar de inmediato, pero esta vez no eran llamadas de mi familia, eran de periodistas, de New York Times, CNN, Político. Todos querían lo mismo, un comentario, la opinión de la hija soldado sobre el escándalo político de su padre. Querían el relato desde dentro, querían que echara más leña al fuego. No respondí ni una sola llamada. Miguel y yo desconectamos el fijo. Pusimos los móviles en silencio. Nuestro silencio fue más potente que cualquier declaración, una confirmación tácita. No necesitábamos sumarnos al coro de acusaciones. Los enemigos de Fernando Valdés, cultivados a lo largo de toda una vida de ambición sin escrúpulos, ya se encargaban de eso con entusiasmo. Su imperio ardía, y la cerilla la había encendido él mismo, 30 años atrás. La caída fue rápida y brutal. En apenas una semana, sus principales donantes comenzaron a retirarse. Se formó un comité de ética en el Senado para abrir una investigación formal. La historia dominaba el ciclo informativo 24/7. Ya no era el senador Valdés, el gran negociador. Era Fernando Valdés, el político corrupto que había traicionado a su propio hermano. Su imagen, lo que más había idolatrado en su vida, estaba destrozada. 2 semanas después de la publicación del artículo, convocó una rueda de prensa. Lo vi en una tele vieja, en un rincón del taller de Miguel. Se plantó frente a un atril, más encorvado y envejecido que nunca. Anunció su renuncia inmediata al Senado, alegando que necesitaba centrarse en su familia y en asuntos personales. Una mentira más, un último acto de teatro político, pero ya nadie compraba sus entradas. El imperio político había caído, el económico no tardaría en seguirle. La inmobiliaria que estaba en el centro del escándalo recibió una avalancha de demandas por parte de las familias a las que había estafado décadas atrás. La fortuna de los Valdés, construida sobre un acto fundacional de traición, empezó a desangrarse. El retrato familiar perfecto se hizo añicos, los pedazos esparcidos al viento.
Lo perdieron todo, el poder, el dinero, el prestigio. Y en medio de la tormenta llegó un único y silencioso mensaje a nuestro buzón, un sobre color marfil, con mi nombre escrito en una caligrafía elegante y familiar, pero no venía de la gran casa de Georgetown, venía de un apartado postal en un pueblo diminuto de Virginia, uno que ni siquiera conocía. Lo abrí. Dentro, una sola hoja de papel a juego. Era de María Esteban, mi madre. No se excusaba, no pedía compasión, ni siquiera se disculpaba, no en el sentido clásico. Sus palabras eran sencillas, crudas, sin adornos. Elena, me equivoqué. Dediqué mi vida a ayudar a tu padre a construir una casa y olvidé construir una familia. Me he marchado. No sé a dónde voy, pero sé que no puedo seguir allí. Entenderé si no quieres volver a verme nunca. Leí la carta 3 veces. La caída de mi padre me había dado una fría y amarga sensación de justicia, pero esto era otra cosa. Era pura tristeza. Era el naufragio de una vida, condensado en 3 frases. Una confesión tardía, la de una mujer que, al final de su camino, se despertó en mitad del museo vacío que ella misma había ayudado a levantar. No pedía perdón, solo afirmaba un hecho. Un hecho tan duro como el silencio que acababa de desgarrar a nuestra familia. El perdón no estaba sobre la mesa, pero por primera vez me pregunté qué sí lo estaba. La carta de mi madre se quedó 3 semanas sobre la encimera de la cocina. Cada vez que pasaba por delante y veía su caligrafía perfecta en el sobre, un nudo difícil de descifrar se apretaba en mi estómago. Ya no era rabia, era algo más sutil, más confuso. Miguel nunca me presionó, solo me observaba de reojo cuando yo me quedaba mirando la carta y, con voz suave, decía, lo que decidas, estoy contigo. Su apoyo era el terreno firme bajo mis pies. Gracias a Miguel, encontré el valor para tomar una decisión que ya no se trataba de ella, sino de mí. Le respondí con una nota breve, sin adornos, indicando la hora y la dirección de una pequeña cafetería a medio camino entre Fayetteville y el pueblo donde ahora vivía. La mujer que se sentó frente a mí, en ese local bañado por una luz suave y cálida, era casi una desconocida. El impecable peinado rubio había desaparecido, reemplazado por un cabello suelto, sin tratar, con raíces grises al descubierto. La ropa de diseñador había quedado atrás. Ahora vestía un jersey sencillo y unos vaqueros. Por primera vez en mi vida vi a María Esteban sin armadura, sin maquillaje cubriendo las líneas de su rostro, sin perlas brillando en su cuello. Se veía mayor, cansada y sobre todo auténtica. La conversación comenzó con torpeza. Charlamos sobre el tiempo, sobre el café. La banalidad flotaba como un puente frágil sobre un abismo de palabras no dichas. Entonces empezó a hablar. Me contó cómo era su nueva vida. Vivía en un pequeño apartamento. Trabajaba algunas horas en la biblioteca del barrio. Estaba apuntada a un taller de cerámica. Una vida sencilla, modesta, la misma que ella me enseñó a despreciar desde niña. Fui una cobarde, Elena, dijo, sin levantar la mirada del café entre sus manos. No buscaba excusas, solo decía la verdad. Tenía tanto miedo de tu padre, de perder la vida que él me dio, que dejé de ser madre. Me limité a interpretar el papel que él escribió para mí. Cuando por fin alzó la vista, sus ojos estaban llenos de una vergüenza insondable. No hay perdón posible por lo que permití que te hiciera. Lo sé. No la interrumpí, no la consolé. Solo dejé que su verdad, cruda y rota, ocupara el espacio entre las dos. Y, al escucharla, sentí cómo la última capa de rabia endurecida dentro de mí empezaba a ceder. No era perdón, era comprensión, triste y honesta. Pasó un largo rato en silencio. Solo se oía el siseo de la máquina de café y el murmullo lejano de otras conversaciones. Te perdono, dije por fin. Las palabras me sonaban nuevas en la boca. María levantó la cabeza, sorprendida, con lágrimas asomando en los ojos. Elena, no tienes por qué hacerlo. Lo sé, interrumpí suavemente. No lo hago por ti, lo hago por mí. Me incliné hacia adelante, con la voz serena pero firme. Te perdono porque merezco estar en paz, porque no puedo cargar con esta rabia toda la vida. Pesa demasiado. Vi un destello de esperanza cruzar su mirada, y supe que tenía que dejar las cosas claras antes de que esa esperanza se convirtiera en expectativa. Pero eso no significa que todo vuelva a ser como antes. Mi tono seguía sereno, pero firme. No hay marcha atrás. Las cicatrices no desaparecen.
Le expuse los nuevos términos, las líneas rojas innegociables. Podemos empezar de nuevo, pero será un proceso lento. Nada de escenas familiares fingidas, nada de apariencias, solo verdad, y tienes que respetarla, respetar mi vida, respetar a mi marido, respetar mi hogar, respetar mi paz. Ella solo asintió. Las lágrimas caían sin sonido por sus mejillas. No fue esa escena de película donde todo se soluciona, fue algo más real, fue un principio, una tregua frágil, basada no en el cariño, sino en la verdad desnuda, un nuevo comienzo, sobre terreno limpio. Tras otro momento de silencio, preguntó lo inevitable. Apenas fue un susurro. ¿Y tu padre? No tuve que pensarlo. La respuesta estaba escrita desde aquella noche en su despacho, en el frío silencio que selló mi decisión. Negué con la cabeza lentamente. No tengo nada que decirle, afirmé. No era odio, era aceptación final. Ojalá encuentre algo de paz algún día, pero no será de mi mano. Esa puerta estaba cerrada, sellada, y la llave fundida para siempre. Fue la decisión más sana, más necesaria de toda mi vida. Ya no esperaba al padre que deseaba tener, estaba aceptando al que me tocó y eligiendo seguir adelante. Al alejarme en coche de la cafetería, no sentí tristeza, ni rabia, solo quietud. Había cerrado la puerta a mi padre y entreabierto una nueva, frágil, con mi madre. Pero la puerta más importante era la que tenía delante, la que me llevaba de vuelta a Miguel, a la vida que estábamos construyendo juntos. Una vida que no nacía del pasado que sobreviví, sino del futuro que decidí crear. Los amaneceres en Fayetteville son distintos a los de Washington. Allí, el sol parece pelear contra el cemento y la ambición. Aquí simplemente aparece. Derrama su luz dorada sobre los pinos. No promete nada, salvo un nuevo día. Y por primera vez en mi vida, eso es todo lo que necesito. Han pasado 5 años desde aquella cena. 5 años de una vida tranquila, constante y hermosa. Sigo siendo sargento en el ejército, pero algo cambió. Ya no uso el uniforme como escudo. Ahora lo llevo con un orgullo sencillo, silencioso. Forma parte de mí sin esconder nada. Nuestra casa no es una mansión. Es una finca modesta con un gran jardín trasero donde los proyectos a medio terminar de Miguel conviven con los juguetes de nuestro hijo. Nuestro hijo se llama Nico. Tiene los ojos bondadosos de Miguel y mi mentón testarudo. Nuestro hogar es ruidoso. Se llena de preguntas de un niño de 4 años, de cacerolas chocando, de debates abiertos y risas fáciles. Es perfectamente imperfecto, es seguro, es nuestro. La semana pasada, por ejemplo, estaba ayudando a Nico a construir una nave espacial de Lego. Estaba frustrado. Intentaba forzar una pieza que simplemente no encajaba. El pequeño bloque de plástico se resistía y dejó escapar un gruñido lleno de rabia contenida. Su carita se oscureció, arrugó el ceño y apretó el puño como si fuera a destrozar toda la nave de un golpe. Esto es una tontería, gritó al borde del llanto. Y entonces, como un eco lejano, me atravesó un recuerdo, una mirada gélida, un suspiro cargado de decepción, el peso de sentir que, simplemente, eras un error de fábrica. La vieja programación de mi infancia, la impaciencia, el castigo, la exigencia cruel, volvió a asomar sus garras. Pero un ciclo solo sigue siendo un ciclo, hasta que alguien lo rompe. Me arrodillé en la alfombra poniéndome a su altura. No le quité el juguete. No le solté ningún deja de comportarte así. Solo le miré a los ojos. No es una tontería, campeón, le dije con voz suave. Solo es complicado, y es normal frustrarse. Vamos a mirarlo juntos, ¿vale? Mamá y papá están aquí para ayudarte. Él me miró, aún con el ceño fruncido, pero poco a poco su manita se abrió. Nos pusimos manos a la obra, y cuando por fin aquella pieza encajó, su rostro se iluminó con una sonrisa triunfal que parecía pura luz de verano. Y allí, sentada en el suelo del salón, supe que había ganado la guerra más importante de mi vida. Ya no era hija de Fernando Valdés, era la madre de Nico Torres. Hoy es un sábado soleado y el jardín trasero está lleno de vida. Antonio Cruz está aquí. Sus ojos, siempre amables, se entrecierran al ver a Nico correr tras una mariposa. También está María Esteban. Nuestra relación aún es algo frágil, cuidadosa. Hablamos por teléfono una vez a la semana. Viene de visita cada 2 o 3 meses. Todavía hay un abismo entre nosotras, lleno de historias no contadas, pero estamos aprendiendo a construir un puente nuevo, con menos apariencias y más verdad. Ella está sentada en una tumbona, con una sonrisa tranquila, sin decir nada, solo observando.
Lucía Herrera, mi hermana, también ha venido. Es otra persona. Después de que su compromiso con Javier Soto se rompiera, aceptó mi propuesta. Encontró un empleo. Tiene un pequeño piso en Charlotte. Aún busca su camino, pero lo hace con sus propias decisiones. Aquella chica quebradiza y arrogante ha desaparecido. En su lugar hay una mujer un poco perdida, pero mucho más real. ¿Y Miguel? Miguel está junto a la barbacoa, dándole la vuelta a las hamburguesas, riéndose de algún chiste que soltó Antonio. Él es el corazón sereno de este mundo que hemos construido. LM Technologies ha sido un éxito rotundo, pero no lo dirías al verle. Sigue siendo el mismo hombre que me enamoró en aquel garaje lleno de grasa y sueños. El año pasado, con parte de los beneficios, creamos una pequeña fundación. La llamamos Beca Antonio Cruz. Ofrece ayudas completas a estudiantes de ingeniería con pocos recursos. Es nuestra forma de transformar un legado de traición en uno de esperanza y oportunidades. Miro a mi alrededor, a este pequeño caos de personas imperfectas, sinceras y profundamente humanas. Esta es mi familia, no la que me tocó por sangre, sino la que elegí, la que construí. Mi padre me enseñó que la imagen lo era todo, se equivocaba. El amor lo es todo, la seguridad, la paciencia, la verdad, la bondad. Estas son las cosas que levantan una vida, y la libertad de ser tú misma, con tus errores y tus cicatrices. Esa es la única fuerza verdadera. Soy soldado, y durante años luché en el frente equivocado, pero ahora, por fin, he encontrado el camino a casa. Mi viaje ha terminado, pero sé que, para muchos de vosotros, apenas comienza. Si alguna parte de mi historia te tocó el alma, si alguna vez sentiste que nadie te veía, si luchas por encontrar tu paz, si estás construyendo una familia con quien te respeta y te cuida, por favor, recuerda esto. No estás solo. Este canal está dedicado a las historias que nos recuerdan lo fuertes que somos, que sí se puede romper el ciclo. Si tú también crees en eso, suscríbete y comparte esta historia con alguien que necesite oír que también puede encontrar el camino.